Hasta ahora solamente hemos tratado los vectores cuando nos hemos referido a ellos sobre la dependencia e independencia, sobre si formaban o no formaban base, es decir, unas ideas más abstractas, pero no hemos ido al enfoque geométrico que habíamos iniciado al principio, que era algo que tenía una longitud, o sea, no hemos hablado de lo largo que puede ser un vector. Tampoco nos hemos fijado en el ángulo que pueden formar dos vectores. Entonces ahora necesitamos otro tipo de herramientas matemáticas para poder calcular la longitud de los ángulos, la longitud de los vectores, quiero decir, y el valor de los ángulos. Entonces hace falta introducir lo que se llama el producto escalar. El producto escalar, tal como lo vamos a definir en un principio, parece que no tiene nada que ver con eso que estoy comentando, el ángulo, pero vamos a ver seguidamente que sí. Entonces vamos a dar primero la definición de producto escalar y como vamos a hablar de ángulo, pues sabemos lo que es el ángulo en dos dimensiones, sabemos lo que es el ángulo para dos vectores es que están en el espacio en tres dimensiones. En cuatro dimensiones no tiene mucho sentido imaginarse un ángulo. Lo podremos generalizar en 4, 5, n dimensiones. Incluso si hablamos de un espacio vectorial, que no es de los que estamos usando, que es Rn, cualquiera de los ejemplos que pusimos al principio, como espacios de funciones o espacios de sucesiones o cualquier espacio vectorial que pudiéramos ver que de verdad cumple las propiedades y son un espacio vectorial, ahí incluso podríamos definir también el ángulo y el producto escalar y todo. Entonces, en un principio vamos a ver el producto escalar, lo vamos a definir en R2 o R3, porque aunque vamos a poder hacerlo directamente en Rn, veremos que cuando lleguemos al ángulo, el ángulo en Rn no tiene sentido. Vamos a ver que podremos traducir todo lo que sabemos de R2 y en R3 lo podemos traducir a Rn. Veremos ahora cómo. Entonces la definición es la siguiente, dado dos vectores que vamos a representar de esta manera, que son vectores de R2 o de R3. Entonces, por definición, si estamos en R2, pues sería el que llamamos X1, X2. En general el vector siempre, mientras diga lo contrario, es una columna, y este es el vector I1 y 2. Entonces se define el producto escalar y se representa de esta manera, producto escalar de X con el Y, se pone un punto un poco más gordo que la multiplicación, en algunos libros lo llaman producto punto, precisamente por eso, pues por definición es pues el producto de dos matrices, es decir, esta matriz por esta matriz, para poder multiplicarla, esta ponemos la traspuesta, es decir, esto multiplicado por esto. Eso si estamos en R2. Esto también se puede escribir, pues el X lo transponemos y lo multiplico por el Y. Y no dejan de ser matrices, es decir, es una matriz que tiene en este caso una fila, dos columnas, por una matriz que tiene dos filas, una columna. Ese producto de dos matrices, aquí ya no pongo punto, aquí no hace falta poner punto, porque he puesto X traspuesto, que ya es un vector fila. Aquí sí pongo punto para indicar que es producto escalar. Todo esto es lo mismo. Lo podemos ver así, lo podemos ver así, lo podemos ver así, independientemente de cuando me convenga poner una manera de otra. Por supuesto, ¿quién es esto por esto? Pues el producto escalar es X1 por Y1, y así se multiplican las matrices, más X2 por Y2. Ese es el producto escalar. Si estamos en tres dimensiones, pues exactamente igual. El producto escalar, si tenemos que X en lugar de ser un vector de 2, si no tiene tres coordenadas, pues estamos en las mismas. Si esto fuera X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, por el producto escalar, en R3, pues por definición sería pues el producto de estas dos matrices que van a salir el primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero, el segundo con el segundo, tercero con tercero. Que es, como hemos definido, el producto del traspuesto del primero
matricialmente con el segundo. Esta definición, por supuesto, a priori dice, bueno, y esto no tiene nada que ver con los ángulos. Ahora veremos que sí. Entonces, vamos a ver una serie de propiedades que podemos deducir tan rápidamente como que, a fin de cuentas, estamos multiplicando matrices y en el producto de matrices todas las propiedades que voy a poner aquí son inmediatas, porque son por la propia naturaleza de que se trata de multiplicar matrices. Entonces, vamos a poner un teorema. Teorema. Propiedades del producto escalar. Recordemos que estamos en R2 o R3. Una primera propiedad que es evidente que el producto escalar es conmutativo. Podemos hacerlo primero con la X, después la Y o al revés. El producto de esos dos tipos de matrices, fila y columna, evidentemente es lo mismo poner X1, X2, Y1, Y2, como a fin de cuentas tengo primero con primero más segundo con segundo, pues aunque en general las matrices no conmutan, pero aquí en este caso da igual hacerla así que hacerla así, porque a fin de cuentas es lo mismo poner X1, Y1 que poner I1, X1. O sea, esto de arriba a abajo es lo mismo. La primera es inmediata. La segunda propiedad, pues, es la propiedad distributiva. La propiedad distributiva con las matrices se cumple también, pues aquí, si yo cojo este vector y lo hago producto escalar con la suma de otros dos, vamos a llamar I y vamos a llamarlo Z, pues es el producto escalar de este por este y este por este, porque a fin de cuentas, insisto, estamos multiplicando matrices. Producto escalar de este por este más este por el otro. Claro, hay que tener en cuenta que tal como está definido el producto escalar, no olvidemos que aquí multiplicamos una matriz por otra matriz y esto es un número, Esto siempre es un número, no es una matriz, es un número, no lo olvidemos. Entonces, bueno, esto por esto es un número y ese número se puede obtener como suma de estos dos números, pero no deja de ser siempre, como comento, esto es una matriz traspuesta que multiplica la suma de estas dos matrices, al final se puede hacer por la propia propiedad distributiva que cumplen las propias matrices. 3. La propiedad 3 dice que también puedo sacar fuera o que puedo meter un escalar, es decir, un número multiplicado por el vector, si lo hago con otro, pues también se puede hacer sacando este fuera y multiplicando estos dos. 4. Esta propiedad, pues, me dice que cuando yo multiplique X consigo mismo, nunca me puede salir un número negativo, porque tener en cuenta X1, X2, si yo pongo aquí 1, X2, aquí tendré X1 al cuadrado más X2 al cuadrado. Es decir, si yo pongo esto siempre es mayor que 0 si esto es distinto del vector nulo y el único caso que va a valer 0 si el X es 0. Y decía que si yo estoy haciendo el producto escalar de este consigo mismo, a fin de cuentas lo que estoy escribiendo es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Es decir, esto y esto siempre es positivo, a no ser que cada uno valga 0, entonces será 0, pero no puede ser nunca negativo. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas propiedades, que son propiedades inmediatas, teniendo en cuenta que está definido todo como un producto de matrices, sirve para definir, después veremos más adelante, lo que es un producto escalar más general, es decir, toda aquella operación que inventemos que verifique estas cuatro cosas se llamará producto escalar en el caso general, en otros tipos de espacios vectoriales, que no vienen definidos como aquí, con coordenadas.
Antes que nada, ¿qué es lo que es el concepto de definición? El concepto de longitud o magnitud de un vector. Vamos a poner magnitud de un vector, magnitud, o también longitud, o también se dice módulo, cualquiera de ellos es lo mismo, módulo de un vector. Seguimos estando en R2 o en R3, en R2, R3. Bueno, pues es, como dice la propia palabra, es la longitud de ese vector, es decir, es la longitud entre el 0, 0, si estamos en R2, y el X1, X2, que si lo tenemos dibujado de esta manera, este es el vector X1, X2, pues el módulo será lo que mide desde el 0, 0 hasta aquí. Es decir, por el teorema de Pitágoras, pues será este al cuadrado más este al cuadrado raíz cuadrada. Es decir, el módulo, que se escribe de esta manera, con una rayita doble del vector X, es pues la raíz cuadrada de X1 al cuadrado más X2 al cuadrado, raíz cuadrada positiva siempre. Eso se llama módulo. Si estamos en vectores de R3, pues una componente más, X1 cuadrado más X2 cuadrado más X3 al cuadrado. Bueno, pues teniendo en cuenta que el módulo es esto, pues si yo hago el producto escalar de 1 consigo mismo, veis, el producto escalar de 1 consigo mismo me sale esto muy parecido al módulo, solamente que aquí está con la raíz cuadrada y no. Entonces, una de las propiedades que es evidente, pero que se olvida siempre, es que vamos a poner propiedad siguiente 5, la propiedad 5 es que el producto escalar de un vector consigo mismo, el producto escalar de un vector consigo mismo es, esto no es el módulo, pero es el módulo al cuadrado, es el módulo, pero para que sea igual al cuadrado. Esta es una que usamos muy a menudo, ¿veis? Ya está apareciendo ahí, lo que es la... De hecho, van a aparecer las longitudes y van a aparecer los ángulos con esta definición que hemos dado. Pues ya aquí ha aparecido que la longitud es el producto escalar consigo mismo. Bueno, de aquí podemos despejar. Si queremos saber la longitud de un vector, el módulo de un vector en general, ¿qué es? Pues podemos decir que es la raíz de x con x, el producto escalar de él consigo mismo. Lo que nos permite hablar de la longitud de cualquier cosa que no sea lo que estamos aquí viendo. Cuando veamos otros espacios vectoriales, ¿cuál es el módulo de tal vector? Por raro que sea, pues será la raíz del producto escalar de él consigo mismo. Podrá servirnos. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a hablar de ángulos. Para hablar de ángulos, primero vamos a definir qué es el ángulo entre dos vectores, que quede claro cuál es. En R2, seguimos en R2 o R3. El ángulo entre dos vectores, ángulo entre dos vectores, pues lo único que tenemos que definir es de los dos posibles cuál es el que me interesa, es decir, dado dos vectores, un vector y otro, hombre, si este vector estuviera aquí, pues lo llevaríamos aquí, eso es obvio. De los dos ángulos, ¿cuál cojo? ¿Este o este? Pues vamos a coger siempre aquel que está comprendido entre 0 y pi. O sea, es aquel vamos a llamarlo así, que satisface, que está comprendido entre como mucho es pi y como muy poco 0. Ese es el ángulo entre dos vectores. Bueno, pues ahora ya que tenemos definido lo que es el módulo sabemos que es, como hemos dicho hace un momento, la raíz cuadrada
del producto escalar consigo mismo. Ya viene el módulo expresado en función del producto escalar y ahora vamos a ver qué tiene que ver ese producto escalar con el ángulo. Entonces, para eso hace falta hacer uso de una cosa que se llama la ley del coseno, leyes de los cosenos, que se suele siempre enunciar, pero no suele probar, pero vamos a probarlo que no tiene ninguna dificultad, porque la resolución se hace precisamente resolviendo un sistema de ecuación lineal, que es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Entonces vamos a poner teorema, se llama ley de los cosenos en un triángulo. Vamos a suponer que tengo aquí un triángulo, que no tiene por qué ser un triángulo equilátero, un triángulo con tres lados cualesquiera. Entonces la idea es, este ángulo, vamos a llamarlo de esta manera, aquí tiene una altura, aquí tengo tres lados, un primer lado, un segundo lado y un tercer lado. A este lado lo vamos a llamar, esta de acá la vamos a llamar A, el ángulo que hay enfrente lo llamamos alfa, a este lado lo vamos a llamar B, el ángulo que hay aquí enfrente lo llamamos beta, y este vamos a llamarlo C. Desde aquí hasta aquí es C. Entonces, el teorema este de los cosenos lo que hace es una generalización del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que, suponiendo que este fuera 90 grados, sería este al cuadrado es igual a este al cuadrado más este al cuadrado. Diríamos C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Pero como no tiene por qué ser de 90 grados, pues el teorema dice que es igual a esto. Claro, cuando sea 90 grados, coseno 90 es 0 y esto no estará. Pero cuando no es 90 grados, hay que poner eso. Esto porque es cierto. Podemos demostrar este teorema muy fácilmente teniendo en cuenta que tanto el coseno del el coseno del otro y el coseno del tercero son las incógnitas de un sistema en donde conocemos el A, B y C. ¿De qué manera lo podemos plantear ese sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas? Va a salir tres ecuaciones, tres incógnitas. Estas son las incógnitas. Pues, por ejemplo, primero aquí, si esta es la altura, pues podemos dividir. ¿Cuánto vale esto? Pues esto sería B por el coseno de este ángulo. O sea, esto es B coseno de este ángulo, desde aquí hasta aquí. ¿Y este quién es? Pues igual, este es A por coseno de este ángulo. Entonces podemos poner una primera ecuación de las tres que vamos a poner. La primera sería B coseno, este primer B coseno, este el que no se sabe, este sí se sabe, más A coseno igual pues a C. Entonces ahora repetimos esta misma idea, trazamos las otras alturas, que son dos más, trazamos esta altura y de nuevo expresamos quién es la A en función de la suma de otros dos. Y después trazamos la otra altura. Esta otra altura, bueno, las tres alturas tienen que cortarse al mismo lado, no está muy bien dibujado. Trazamos la otra altura y tenemos también que B se puede escribir como la suma de estos dos. Entonces el resultado del sistema al final que va a quedar es el siguiente. Y este es el sistema que sale haciendo esas tres descomposiciones de C, de B y de A. De la misma manera que hicimos el primero, el otro dos lo tengo aquí ya escrito. Entonces, recordar, las incógnitas son estas tres, entonces esto es un sistema lineal que tiene, pues, coeficientes B, A, 0, C, 0A, 0, CB, C, B, A, este sistema lineal que, os voy a decir la solución, escalonando, os va a salir directamente pues la información que yo quiero. Me va a salir, recordad quiénes son las incógnitas. Las incógnitas son el coseno de alfa, de beta y de gamma. Pues aquí me dice, cuando haya llegado a escalonar completamente,
Pues una vez que está escalonado, lo que se obtiene es esto. Es decir, el coseno del ángulo este de acá, solución, esto. Coseno del otro ángulo, el beta, este. Coseno del otro ángulo, el alfa, este. Por ejemplo, cogiendo este de acá, me está diciendo justamente lo que hay aquí escrito, ¿veis? Aquí coseno de esto es igual a menos c cuadrado más b cuadrado más a cuadrado partido 2ab. Entonces ya pues llevándome este al otro lado, pues tengo justamente, después de dejar solo al c, esta expresión. Eso pues con cada uno de los ángulos lo mismo. Es decir, esto es fundamental sabérselo, aunque generalmente no se suele demostrar, pero la relación que existe entre los ángulos de un triángulo y los lados. ¿Por qué? Pues porque realmente cuando trabajemos con vectores, aquí, si yo tengo aquí un vector, ¿veis? Si yo tengo aquí un vector y aquí tengo otro vector, automáticamente tengo un triángulo que es, aquí tengo un vector, aquí tengo otro, y esta será la diferencia entre este y este. Es decir, si a este le quito este, pues me va a salir este vector aquí abajo igual de largo, o al revés. Si a este le quito este, me va a salir este vector aquí, que es igual de largo que este. Es decir, tengo siempre un triángulo. Bueno, pues visto que vamos a tener un triángulo y que sabemos este teorema, pues vamos a ver cómo por fin podemos encontrar qué relación existe entre el producto escalar que hemos definido antes y el ángulo. Borro. Pues ya podemos hablar del ángulo. Vamos a ver. Teorema. El ángulo que forman los vectores X e Y, recordemos, estamos en R2 o R3, si no, no tendría sentido lo que estamos hablando. Es aquel que satisface pues el ángulo, el producto escalar de X por Y es igual al módulo del primero, módulo del segundo, por el coseno del ángulo. Es decir, el ángulo es aquel que satisface esta relación. Veis que aquí, pues, esto es un producto escalar, este también es un producto escalar, esta es la raíz del producto escalar de él consigo mismo, y esta era la raíz del producto escalar consigo mismo. Viene todo expresado en función de productos escalares. Vamos a probarlo. Es decir, aquí me dice que el coseno del ángulo es, si despejamos, el producto escalar de él consigo mismo partido por el módulo de cada uno, pero el módulo de cada uno en realidad es el producto escalar de un vector consigo mismo. Es decir, todo viene en función de la definición que habíamos dado al principio. De este sería el producto escalar de él consigo mismo, la raíz y el producto escalar de él consigo mismo y la raíz. Es decir, ya el coseno del ángulo, todo viene en función del producto escalar. Una vez que se sabe el coseno, pues puede saberse el ángulo. ¿Por qué es verdad esto? ¿Esto por qué es verdad? Porque el producto escalar es el módulo primero, el módulo segundo por el coseno del ángulo. Vamos a hacer uso de lo que acabamos de probar, la ley, que es la ley de los cosenos. Vamos a imaginarnos que tenemos un vector v, y un vector x y un vector y. Vector x, tenemos aquí otro vector y. Este es el vector y, que tiene un módulo. Este es el vector x, que tiene su propio módulo. Como decía antes, aquí tengo un ángulo. ¿Cuál es este vector? Pues este vector da igual que yo ponga x menos y que y menos x, es lo mismo. Si yo pongo a x, le quito y, me va a salir uno que sea así, que dibujado aquí, pues sería el x menos y, y el x menos y mide, pues, x menos y, lo que mida. Entonces yo tengo aquí un ángulo que es el formado por ellos dos,
Y ya tengo, según la ley de los cosenos, una manera de relacionar lo que vale esto, el ángulo y el de enfrente. Y la ley de los cosenos me decía que el de enfrente, es decir, este de enfrente, lo que mide el de enfrente es al cuadrado, es lo que mide este más este otro, o sea, lo que mide el y, el x, menos 2 veces lo que mide el x y el y, por el coseno del ángulo que forman ellos dos. Es decir, yo voy a ver que el coseno del ángulo que forman ellos dos lo voy a poder calcular también usando el producto escalar. Entonces, esto es lo que sabemos y vamos a ver si podemos llegar que esto de aquí arriba es verdad. Esto es lo que yo quiero probar. Pues vamos a ver, vamos a poner esto es esto mismo multiplicado por 2, vamos a dejarlo aquí solo. Dejamos aquí 2 veces el producto, 2 veces el módulo de este, el módulo del otro, por el coseno, ya está casi hecho, es igual, este me lo llevo para allá, este se queda en su sitio, sería el módulo de y al cuadrado, más el módulo de x al cuadrado, menos el módulo de x menos y al cuadrado. Esto es lo mismo que esto, y entonces vamos a hacer operaciones. Esto es igual, pues el módulo de y al cuadrado, el módulo de y es y1 cuadrado más y2 al cuadrado, raíz, pero como hacemos el cuadrado ya no hay raíz, más, aquí igual, el módulo al cuadrado es x1 cuadrado más x2 al cuadrado. El módulo era con la raíz, pero como lo elevamos al cuadrado ya no está. Y aquí pues tengo la diferencia, pues igual x1 menos y1 al cuadrado, más todo con un menos delante, pues menos también, x2 menos y2 al cuadrado. Y sale solo. Fijaos, aquí se van, todos estos 4 se van con los primeros de aquí, x1 cuadrado está aquí, y1 cuadrado está aquí, x2 cuadrado, y2 cuadrado, elevado al cuadrado, aunque sea negativo, se va todo. Esto es con lo otro. Y lo único que queda es el doble del primero por el segundo, que es menos 2 veces primero por segundo con otro menos delante, pues 2 veces primero por segundo. Y aquí igual, 2 veces primero por segundo. Pues ya está. Fijaos que ya ha salido, es decir, esto es 2 veces el producto escalar de x por y, que era justamente lo que queríamos probar. Queríamos probar que esto era igual a esto. Prescindiendo del 2, simplificando por el 2, aquí está ya probado. Que el producto escalar es igual módulo de uno, módulo otro, por el coseno del ángulo de forma. Ha aparecido ya por fin el ángulo y todo está en función del producto escalar. Podemos conocer el coseno del ángulo solamente teniendo en cuenta lo que es el producto escalar. Por ejemplo, podemos calcular ángulos de figura geométrica que en un principio no sabíamos cómo hacer para calcularlo, pero de una forma inmediata, con el producto escalar, podemos llegar a ello. Vamos a calcular, por ejemplo, el ángulo que forman en un cubo, es decir, tenemos aquí un cubo y en el cubo tenemos el ángulo que forma una de las diagonales, vamos a poner de aquí hasta aquí, es decir, esta diagonal, podemos coger un color distinto para que lo entendamos, el ángulo formado entre esta diagonal y una de sus caras, la cara que está aquí abajo. ¿Cuál es el ángulo? Es decir, el ángulo se mediría como el ángulo más corto de todos los posibles, de aquí a aquí abajo sería sobre la proyección, proyectar aquí abajo, es decir, ¿este ángulo cuánto vale? ¿Cuánto vale ese ángulo? Pues lo único que hay que identificar es los vectores, o colocarlo de manera que haya dos vectores que representan estos dos
pues la manera de ver cuáles podrían ser esos vectores que me interesa, es decir, este vector y este vector, es pues colocarlo en forma que estos fueran los ejes, es decir, este sería un eje, este sería otro eje y este otro eje, este sería el 0, 0, 0, entonces si este fuera el eje X, si lo fuera, y este el eje Y, pues este sería el vector, pues donde la X y la Y valen iguales y la Z no vale nada, por lo más sencillo llamarlo 1, 1, 0, este puede ser el 1, 1, 0, y este de aquí arriba, pues el 1, 1 y subimos para arriba también 1. Y este de aquí arriba sería 1, 1 y 1. Pues ya está, el ángulo este que me piden, este ángulo que me piden, sabemos que su coseno es arriba el producto escalar, que es 1, 1, 1, que multiplica a 1, 1, 0. ¿Veis? El producto escalar es fila por columna y da igual el orden que lo pongamos. Y abajo, pues el producto escalar de él consigo mismo, raíz, es decir, el módulo 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz, multiplicado por lo mismo. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Y ya pues haríamos las cuentas y miraríamos con una calculadora si el coseno vale, aquí arriba saldría 1 y 1, 2, 2 partidos, y esto sería raíz de 3 por raíz de 2, raíz de 6. Es decir, 2 raíz de 6 partido por 6, o si queremos simplificar, raíz de 6 partido por 3. Pues positivo, pues entonces sería el ángulo igual al arco cuyo coseno resultó ser raíz de 6 partido por 3. ¿Se puede saber el ángulo cuánto vale de esta forma tan sencilla? En general, de esta forma tan sencilla que el producto escalar. Pues entonces podemos medir el ángulo, como acabamos de ver en el ejemplo, podemos medirlo por medio del producto escalar. Lo que ocurre es que hasta ahora los ejemplos han sido en R2 y en R3, en donde está muy claro lo que es el ángulo, es algo que podemos medir, es algo explícito, y vemos que lo podemos hacer con el producto escalar. Pero vamos a ver si podemos generalizar el concepto de ángulo para otros espacios vectoriales. Por ejemplo, el propio espacio vectorial Rn, ya en Rn, que es el ángulo entre dos vectores, ya no dibujado, podemos decir, podemos hacer uso de esta misma fórmula. Sí, vamos a hacer uso de esta misma fórmula, pero ¿quién me asegura que al hacer este partido por este me va a salir un número que esté comprendiendo entre 1 y menos 1? Que a fin de cuentas el coseno es algo que tiene que estar comprendido entre 1 y menos 1. Aquí sí tiene que salir porque el ángulo este que hemos cogido es el que había en un triángulo, es decir, que no era nada abstracto, era completamente explícito, decía concretamente el ángulo que había en un triángulo. Bueno, pues entonces vamos ahora a dar la definición genérica de lo que es un producto escalar para un espacio vectorial cualquiera, que va a servir para todo, para Rn, para espacios vectoriales de funciones, que estuvimos viendo en el primer tema cuando hablamos de espacios vectoriales, y vamos a poder definirles pues, todos los conceptos, el concepto de longitud, el concepto también de ángulo, a otros objetos que son considerados vectores. Por ejemplo, si consideramos el espacio vectorial de funciones, pues podremos hablar del ángulo que forma dos funciones. Ahora lo veremos. Entonces, de forma general, lo que antes fueron las propiedades, 1, 2, 3, 4, que se obtenían después de definir el producto escalar en R2 o en R3, ahora vamos a cogerlo como axiomas, es decir, como condiciones que tiene que cumplir para que sea producto escalar. Entonces, definición. Tenemos un espacio vectorial V cualquiera, espacio vectorial cualquiera, ya no necesariamente el R2 ni el R3, y definimos una operación que vamos a llamar operación punto, es decir, lo que es el punto escalar. Cuando se ha definido una operación, lo que se dice que a cada pareja de elementos se le asigna otro, en este caso, un número, es decir, fijaos que el producto escalar a cada pareja de vectores se le hacía corresponde un número. Pues esto es la manera en que se expresa una operación, es decir, el correspondido a una pareja de vectores es un número. Lo que pasa es que en lugar de ponerse de esta manera, en lugar de ponerse así, vector primero y vector segundo, el correspondido, ¿veis? Esto es como una f de estos dos
En lugar de ponerse así, pues por definición lo escribimos así, con el punto en medio, que es como se escriben las operaciones. Si esto fuera una suma, nos dice la suma de 2, pues la suma de 2 se pone la suma en medio. Esto igual. Entonces decíamos, un espacio vectorial en donde hemos definido una operación que se llama producto punto, también se llama producto interno, o también se llama producto escalar o producto escalar. Es decir, un espacio vectorial con producto escalar, producto punto, en general espacio vectorial con producto interno, se suele decir. Es aquel que verifica las siguientes 4 condiciones, que son las que habíamos puesto antes como propiedades. La primera es que sea conmutativo. Vamos a poner la letra V en lugar de la X y la Y como antes. V1 con el V2 puede conmutar. Cualquiera que sean el V1 y el V2 del conjunto en donde hemos definido este producto interno. 2, pues era la distributiva. Pues aquí un vector, si yo lo quiero hacer producto escalar con la suma de otros 2, también puede hacerse como la suma del producto escalar con el primero y después el producto escalar con el segundo. Tercero, podríamos sacar los escalares afuera, es decir, un número cualquiera por un vector a multiplicar, hacer producto escalar con otro, pues también podemos considerar este fuera y hacer producto escalar de estos dos. Y la última era que necesariamente el producto escalar de un vector consigo mismo tenía que ser positivo o cero, es decir, esto es mayor que cero si v era un vector que no era cero, pero si el vector es cero, pues el producto escalar es cero. Entonces, todo espacio vectorial en donde hemos podido definir una operación, se llama producto interno, o producto escalar, o producto punto, que verifique estas 4 propiedades, se va a decir que ese espacio vectorial es un espacio vectorial con producto escalar, o espacio vectorial con producto interno. En particular, podemos hablar también ya de lo que es el módulo de un vector. Como ya no podemos decir que es la raíz cuadrada del x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado, como lo hacíamos en R3, porque ya no tiene por qué ser necesariamente R3, lo que hacemos es justamente lo que vimos que era cierto, que era que el módulo de un vector pues va a ser la raíz cuadrada del producto escalar de él consigo mismo, que era lo que ocurría en R2 y en R3. Por definición, el módulo va a ser el producto escalar, la raíz cuadrada de él consigo mismo. Tenemos asegurado que esta raíz siempre va a ser positiva porque ya me lo dice este axioma. Bueno, pues visto esto, vamos a ver un ejemplo alternativo que no tiene que parecer. Vamos a ver 2 ejemplos, el primero de Rn y después otro de espacio de funciones. Vamos a definir en el espacio de funciones un producto escalar. Entonces, vistas estas 4 propiedades, ejemplo primero, inmediato, ejemplo 1, pues en Rn, pues podemos generalizar lo que estábamos haciendo con el producto escalar en R2 y en R3. O sea, en Rn, el producto escalar de x por y, siempre que el x sea el vector columna x1, x2, igual que cuando estábamos con R2, pues lo vamos a hacer ahora con Rn. Y siempre que la y
fuese este otro, pues por definición va a ser el producto de la matriz esta traspuesta por esta, es decir, este por este, más este por este, más, igual que antes en R2 y en R3, que como antes lo podemos escribir el X traspuesto por el Y, o si queremos lo podemos escribir de esta manera, X1, X2, punto suspensivo, Xn por I1, I2, punto suspensivo, IN, que es primero con primero, más segundo con segundo, punto suspensivo, hasta enésimo con enésimo. Bueno, esta generalización inmediata de producto escalar que habíamos visto en R2 y en R3, en Rn también verifica las propiedades estas. Las verifica porque son, a fin de cuentas, multiplicaciones de matrices, y las matrices verifica que no siempre son conmutativas, pero lo mismo este por este que este por este, y después la distributiva, esta es la propia distributiva con las matrices, el poder sacar un número fuera cuando multiplicamos matrices, todas estas cosas son ciertas. No está tan claro que sea cierta para lo del ángulo, todavía lo vamos a dejar para después. Lo que no está tan claro que sea cierto es otros espacios vectoriales alternativos. Por ejemplo, ejemplo 2. Vamos a considerar ahora el espacio vectorial, V, ¿quién va a ser? Pues V van a ser el formado por todas las funciones tales que f es función, vamos a pedirle que es continua, aunque no tendríamos por qué, continua, que está definida en el intervalo AB cualquiera sobre R, un intervalo sobre R. Entonces este es un ejemplo de un espacio vectorial que habíamos comentado en su momento, espacio vectorial de las funciones en general. Bueno, si nos restringimos a las funciones continuas, la suma de dos funciones continuas es continua, en multiplicación de un número por una función continua es continua. Es decir, esto es, en todo caso, una parte del conjunto de las funciones que vimos en su momento que era espacio vectorial. Entonces este sería un espacio vectorial dentro de otro. Vamos a suponer que es este el que estamos considerando, espacio vectorial de las funciones continuas de AB en R. Y vamos a definir un producto escalar. Se define el producto escalar en V de la siguiente manera. El producto escalar de dos funciones, vamos a poner así, el producto escalar de una función multiplicada por otro. Fijaos, ahora hay que poner un punto, y cuidado, este punto no es la composición ni es multiplicar, es el producto escalar de f por g. Por eso en algunos casos el producto escalar, en algunos libros, hay otras maneras de ponerlos. Hay libros donde veréis que el producto escalar se pone así. A mí no me gusta porque parece un par. Hay otro donde se pone esto. Tampoco me gusta porque parece el espacio vectorial generado por estos dos. Hay otros que ponen esto. Bueno, este es que lo que pasa es que visualmente es más incómodo de manejar. Cualquier cosa que veáis cuando hablemos de producto escalar, como esta, se refiere a f, un punto un poquito más gordito, y g. Bueno, pues por definición el producto escalar de f y g va a ser la integral, es decir, un número. ¿Qué número? Pues el área que está entre a y b de la multiplicación de los dos. El área de la multiplicación de los dos. Bueno, esta definición, que puede parecer que es complicada, es súper fácil comprobar que verifica estas cuatro propiedades. La primera, ¿es conmutativo? Pues sí, el área da igual que ponga la f aquí que la ponga aquí, el producto es lo mismo. Segundo, ¿verifica la propiedad distributiva? Pues sería, es verdad que f, si yo hago el producto escalar con la suma de otros dos, vamos a poner g, y vamos a llamar la otra h. Es verdad que me va a salir f producto escalar con g más f producto escalar con h. Pues en este caso pues no hay más que escribir lo que tenemos y sin querer nos va a salir. Sería f de x que multiplica un paréntesis a la g de x más h de x, y por las propias propiedades de la integral, que ya en cálculo supongo habrán contado,
pues esto será este con este más este con este, integrar cada uno por separado. Y se me olvidó poner esto. Tiene que ver con las propiedades distributivas, en este caso, de las funciones, y tiene que ver con la linealidad, es decir, la suma de dos integrales, pues es la integral de la suma de cada una de ellas. Es decir, la integral de la suma, me refiero, es la suma de las dos integrales. Entonces, esta otra, pues igual, esta otra, voy a hacerla aquí arriba, la integral tenemos la función esta multiplicada por esta, y ahora lo voy a multiplicar por una g. ¿Quién sería aquí el producto escalar de este con este? Pues por la definición sería la integral de la multiplicación de los dos, la integral entre a y b de este, que es la función lambda f de x, multiplicado por la función g de x. Y pues por la propia propiedad de la integral, una constante podemos sacarla fuera y ya me queda lo que quiero. Es decir, lambda del producto escalar de f y de g. Y por último, este de acá, ¿es cierto que el producto escalar siempre va a ser positivo? ¿La integral va a ser positiva? Pues sí, porque multiplicar este consigo mismo sería al cuadrado, y cualquier función al cuadrado, el área siempre va a estar por arriba y va a ser positivo. Es decir, el producto escalar de f con el propio f, pues es la integral entre a y b de f de x todo al cuadrado. Y como esto es una función que siempre toma valores positivos, pues entonces esto siempre va a ser positivo, a no ser que la función sea idénticamente cero, es decir, sea cero. Y en ese caso, pues sí va a valer cero. Entonces, sí, esto es un espacio vectorial con producto interno definido de esta manera. El espacio de las funciones tiene la posibilidad de hablar del producto escalar este de acá, y entonces pues, podremos hablar de lo que mide una función, es decir, el módulo de una función, pues no, lo que salga es un valor, un número, será abstracto, pero todos los resultados generales que podemos tener sobre todo el espacio vectorial se pueden aplicar en particular. Pues vamos a probar aquello que estaba comentando antes, es decir, a ver si podemos definir el ángulo de alguna manera y vamos a hacer uso de esa fórmula que decíamos, pero para ello tenemos que probar que esa fórmula está comprendida entre 1 y menos 1 para que pueda corresponder al coseno de algún ángulo. Pues este es el teorema desigualdad, se llama desigualdad de Cauchy, que viene a decir que el valor absoluto del producto escalar de x por y, es decir, esta raya indica el valor absoluto. Recordar que x por y es un número que puede ser positivo y negativo. Bueno, pues dice el valor absoluto es menor o igual que la multiplicación del módulo de este por la multiplicación del módulo de este otro. Cuando digo multiplicación, aquí no voy a poner nada, se sobreentiende que son dos números reales que se están multiplicando, y cuando queramos poner producto escalar ponemos el punto. No lo confundamos, porque ahora vamos a hacer la demostración donde está todo mezclado, no hay que confundir una cosa con la otra. ¿Por qué esto es suficiente para probar lo que queríamos de que esté comprendido entre 1 y menos 1? Pues porque dividimos esto es un número, entonces si esto es menor o igual que esto, significa que esto
partido por esto es menor que 1, menor o igual que 1. A llevarme a dividir todo por este, pues aquí quedaría el 1. Esto es valor absoluto, esto es un número que siempre es positivo, entonces 1 partido todo esto lo meto dentro del valor absoluto, es decir, un valor absoluto que abarca a todos. Y, por último, que el valor absoluto de algo es menor que 1 equivale justamente a eso que yo quiero, que está comprendido entre el 1 y el menos 1. Es más pequeño que 1 y más grande que menos 1. Cuando tengamos esto, pues ya podremos decir que el ángulo entre dos vectores x e y, cualquiera que sea la definición del producto escalar que hayamos hecho, pues será justamente este cociente. Corresponderá al coseno de algún ángulo que está entre 1 y menos 1. Bueno, para probar esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues la demostración es artificial, no la puede uno intuir. Lo que hay que hacer es considerar un vector que vamos a multiplicarlo consigo mismo. Vamos a considerar el vector x y le vamos a restar un número que multiplica al y. ¿Qué número? Pues así, el producto escalar de x por y abajo producto escalar de y por y, así de curioso. Esto más adelante, ahora próxima clase que os explique, corresponde justamente a un vector perpendicular al y. Este es un vector perpendicular al y. Con la ayuda de este vector, si yo hago el producto escalar de este consigo mismo, el producto escalar de un vector consigo mismo, recordar, es justamente el módulo al cuadrado, entonces esto siempre va a ser positivo. ¿Veis? Yo aquí no pongo punto, porque esto es un número que multiplica el vector. Bueno, pues entonces el producto escalar, sí, el producto escalar de un número consigo mismo, recordar que el producto escalar de un número consigo mismo era el módulo al cuadrado. Es decir, el módulo era la raíz cuadrada del producto escalar consigo mismo, pues el producto escalar de uno consigo mismo es el módulo al cuadrado. Es decir, que esto siempre va a ser positivo. Esto siempre es positivo, que el producto escalar de un número, de un vector cualquiera consigo mismo. Y ahora se hacen operaciones, con cuidado. Es decir, las operaciones que antes me refería, tengo que poner la propiedad distributiva este con este, más este con este, más este con este, más este con este. Es decir, se aplica la propiedad distributiva con el producto escalar sin problema. Entonces, primero sería producto escalar de este, producto escalar consigo mismo. Después, este por este y este por este serán dos veces lo mismo, menos dos veces aquí arriba esto. Y aquí pues sería el x producto escalar con y. Ten en cuenta que esto es un vector y este es un vector. El producto escalar de dos vectores me sale un número, es decir, todo lo que yo estoy poniendo aquí tiene que ser número. Esto es un número, esto es otro número que multiplica este otro número, no podemos equivocarnos. Entonces, y ahora queda pues este por este, que me tiene que salir otro número, que sería menos por menos más, sería el x por el y multiplicado consigo mismo, es decir, al cuadrado, arriba, pues el i por el i, dos veces, el i por el i, vamos a ponerlo así por separado, y otra vez multiplicado por el i, y aparte el i por el i aquí fuera. Lo pongo así para que podamos quitar este y este. Entonces todo esto es positivo, entonces podemos multiplicar todo esto por algo positivo, sigue siendo esto igual. Vamos a multiplicar por este y producto escalar de y consigo mismo, que es positivo, el producto escalar de un número consigo mismo siempre es positivo, y entonces también es positivo. Ponemos aquí
x por x por un lado y por y por otro lado, y después sería menos, o sea, multiplicar por este se va, y me sale justamente lo mismo, este por este, aquí sale este 2 veces. Me sale menos 2 veces más una vez, pues una vez, menos una vez, menos una vez al cuadrado, menos el x por el y, que multiplica a lo mismo, al x por el y. Y entonces, pues aquí ya lo tenemos. Es decir, esto, que es x por y, es un número que está elevado al cuadrado, me dice que es más pequeño que este al cuadrado y este otro al cuadrado. Porque el x por x, producto escalar de x por x, es el módulo al cuadrado y por y igual. Y entonces, bueno, aquí ya tengo lo que quiero, es decir, que esto al cuadrado es menor que esto, es lo mismo decir que el valor absoluto de esto es menor que este y este. O sea, es justamente lo que quiero. En realidad, si yo tengo que a cuadrado, pues si no lo veis tan claro, a cuadrado es más pequeño que b cuadrado, que multiplica c cuadrado, o sea, a cuadrado menos, pues el a puede ser positivo o negativo. Al elevar al cuadrado siempre es positivo, entonces al hacer la raíz cuadrada lo que me viene a decir es que el valor absoluto de este es menor que la raíz de cada uno de estos, que es b por c. Bueno, pues eso, aplicando aquí la raíz cuadrada hay que poner aquí un valor absoluto que es el que hay aquí. Y ya tenemos probado justamente lo que queríamos, es decir, que podemos definir el coseno de un ángulo como el resultado, el coseno de un ángulo de dos vectores cualquiera como el resultado de hacer justamente esta operación, esta partida por esto, porque siempre me va a salir entre 1 y menos 1. Vamos a ver, en el ejemplo que estamos viendo antes, vamos a ver cuál sería el ángulo formado por dos funciones. Antes, cuando hemos hablado del módulo, que lo definíamos de esta manera, el módulo de un vector era entonces el producto escalar consigo mismo y hacer la raíz. Entonces hay algunas propiedades inmediatas que podemos enunciar como un teorema que dicen, el primero, bueno, ya lo sabemos, que el módulo siempre es positivo y solo es cero si, solo si el vector es el cero, pero también esta otra propiedad es que el módulo de un número multiplicado por v, podemos sacar este fuera y siempre, aunque sea este negativo, como todo esto es positivo, pues esto será positivo, lo podemos sacar fuera. Y también una tercera propiedad que se conoce como la desigualdad triangular, que dice que el módulo de la suma es menor o igual que el módulo de cada uno de ellos. Habitualmente esto también se suele llamar módulo o norma del vector. Entonces, en la demostración, esto es por definición, en este segundo caso sale enseguida el módulo del producto de un número por el vector, por definición sería la raíz cuadrada de este producto escalar consigo mismo, y por las propiedades del producto escalar podemos sacar aquí este y este fuera, y sale lambda cuadrado, producto escalar de él consigo mismo, y la raíz, ya sea este lambda positivo o negativo, la raíz, cogemos la raíz positiva, entonces la raíz positiva lo ponemos en valor absoluto, y aquí pues esto es justamente lo que queríamos probar, es decir, la raíz de esto es el módulo de este. Es decir, que se puede sacar, dentro del módulo se puede sacar cualquier constante hacia afuera, si es positivo, sale positivo, y si es negativo lo podemos hacer positivo. Esta tercera, que es la desigualdad triangular, lo que viene a decir que lo que mide este y lo que mide este, pues la suma de ambos, que es esta suma, si este es el primero y este es el segundo, la suma de
de este más este, que es este, siempre será un poco más pequeña o igual que si sumo este y este por separado. Si consideramos que esto es positivo y esto suma también positivo y positivo, podemos probar que el cuadrado de esto es menor que el cuadrado de esto. Porque si el cuadrado de esto es menor que el cuadrado de esto, al hacer las raíces cuadradas, como ambos son positivos, pues tendremos justamente esto. Esto al cuadrado es justamente el producto escalar de él consigo mismo, si la raíz pues es el producto escalar de él consigo mismo. Sin la raíz y por las propiedades del producto escalar, pues sería el producto escalar de este consigo mismo, más el otro igual, este consigo mismo, más dos veces, que va a aparecer, el producto escalar de uno con otro. Por otra parte, vamos a hacer este mismo al cuadrado, es decir, este mismo al cuadrado, pues sería el cuadrado primero más el cuadrado del segundo, más dos veces el primero por el segundo. El cuadrado primero es el módulo al cuadrado, pues el producto escalar de él consigo mismo, es igual que esto. En este caso lo mismo. Y aquí dos veces el módulo del primero por el segundo. Entonces, para probar que esto al cuadrado es más pequeño que esto al cuadrado, pues fijamos esto es igual que esto, es igual que esto, lo único que tenemos que ver es que esto es menor que esto, es decir, dos veces esto es menor que dos veces esto. Lo único que me queda es que esto es menor que esto, pero eso es inmediato porque el VU, el producto escalar de este con este, hemos visto por definición que era el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman, y entonces como el coseno siempre está entre 1 y menos 1, esto siempre será más pequeño que si yo pongo aquí un 1, que es justamente lo que queda ahí. Cuando valga el coseno, cuando el ángulo sea 0, pues tendremos que el coseno vale 1, entonces estará igual. Claro, cuando estos dos no formen ningún ángulo, la suma, pues será la suma de estos dos. El módulo de la suma será justamente la suma del módulo de cada uno. Entonces esta desigualdad triangular y estas tres forman las propiedades de algo que se puede generalizar, es decir, se puede definir una norma como todo aquel que verifica estas tres propiedades de forma más abstracta todavía. Bueno, pues entonces ahora que tenemos esto, vamos a definir qué es lo que es un vector unitario. Un vector unitario va a ser aquel que tiene justamente módulo igual a 1 o norma igual a 1. Definición: V es unitario si mide justamente 1. Entonces es inmediato, ponemos aquí pequeño teorema, para cualquiera que sea V, si yo cojo el V y delante lo multiplico por esto, 1 partido lo que él mide, es unitario ya. Y esto es tan sencillo de ver como, para ver que esto mide 1, pues aplicamos lo que sabemos. Es decir, ¿cuál es el módulo de 1 partido por esto? ¿Por qué esto vale 1? Pues algo tan sencillo como aplicar la definición de lo que es el producto escalar. Como esto es un número, sale fuera y me quedo con el módulo adentro. Entonces pues me está diciendo que esto partido por esto, pues 1. Para tener un vector unitario solamente es necesario dividirlo por su módulo. Más, si yo quiero tener un vector en la misma dirección, pero no como aquí que quiero que mida 1, quiero que mida, por ejemplo, 25, ¿qué haría? Pues haría ese vector en esa dirección, haría el unitario, buscaría uno que mida 1
y después lo multiplico por 25. Vamos a dejar aquí escrito porque es una cosa que se va a hacer a menudo. Vector v, vector en la misma dirección que v con módulo, o sea, con longitud, con módulo k, es decir, que sea de largo, módulo con longitud, vamos a poner así, longitud, para que esté más claro, longitud k. Pues, ¿cuál sería? Pues es coger el vector que tenemos, dividirlo por su módulo, este mide 1, y después multiplicarlo por k, y ya está, no tiene más historia. Ejemplillo, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo, vector en la dirección 3, 4, vamos a ponerlo así, 3, 4, que mide 7 unidades. Es decir, el vector 4 gráficamente 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. No sabemos lo que mide. Realmente, bueno, sí, podemos ver cuánto mide haciendo el teorema de Pitágoras. Pero queremos que mida 7, es decir, esto tiene pinta de medir, de hecho mide 5. Queremos que mida hasta aquí, 7. ¿Cómo podemos calcular estos valores? Pues algo tan sencillo como lo siguiente. Cogemos, dividimos por su módulo para hacer que sea unitario, es decir, el módulo de 3, 4 es producto escalar consigo mismo raíz, es decir, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, raíz, es decir, raíz de 25, 5. Pues entonces el vector unitario es, pues este vector partido por 5, es 1/5 de 3, 4. 1/5 de 3, 4 es 3 partido por 5 y 4 partido por 5. Y por último, si queremos que mida 7, pues a ese vector lo multiplico por 7. Por último, el vector este de acá, pues sería 7 veces 3/5 y 4/5. Es decir, este vector mide, cuando lo hayamos, si queréis lo multiplicamos, sale 7 por 3, 21 partido por 5 y 28 partido por 5. Este vector justamente vale las 7 unidades y está en la misma dirección que el vector 3, 4. ¿Vale? Esto es una cosa que lo haremos más de una ocasión para los problemas. Y la otra cosa que quería comentar, que era la perpendicularidad. Pues la propia definición es necesaria. El V1 y V2 son perpendiculares, o también se dice son ortogonales, siempre que el producto escalar de ambos sea 0. Pues ya sabemos que el producto escalar de dos vectores es el módulo del primero, el módulo del segundo, por el coseno del ángulo que forma, en su momento lo hemos probado. Pues claro, cuando el coseno del ángulo sea 0, y eso pasa cuando mide justamente 90 grados, es decir, vectores perpendiculares, pues el ángulo es 90 grados. 90 grados, que es lo mismo que en radianes, que es la mitad de pi medio. La mitad de... sí, es pi medio. Pi medio. Bueno, en vectores podemos hacer este dibujo y podemos decir, estos son perpendiculares, son 90 grados, pero hay otros ejemplos de otros espacios vectoriales, vamos a hacer algunos, en donde vectores perpendiculares, mejor dicho, vectores ortogonales, un conjunto de vectores ortogonales, pues en un principio no tienen por qué tener
una representación gráfica como esta tan sencilla. Vamos a ver un ejemplo de esos que os estoy comentando. Volvemos a ese ejemplo que habíamos visto de espacio vectorial de las funciones, ahora en particular, pues el intervalo f función que va en lugar de a, b cualquiera, vamos a poner menos pi hasta pi, porque las funciones que vamos a considerar son de tipo trigonométrica. Y vamos a considerar un conjunto de infinitas funciones que vamos a ver que todas ellas son justamente perpendiculares. Cogemos coseno de x, otra coseno de 2x, coseno de 3x, en general coseno de nx, es decir, tenemos infinitas funciones, todas son coseno de nx. Pues justamente en este espacio vectorial de funciones, con el producto escalar que antes habíamos definido, precisamente estos vectores son perpendiculares. Por ejemplo, cogemos cualquiera de ellos, el coseno de nx, producto escalar con el coseno de mx, pues de acuerdo a lo que habíamos definido antes, sería la integral entre menos pi y pi del producto de ambos, coseno de nx que multiplica al coseno de mx. El cálculo de esta integral, que no es inmediata, la tengo escrita ahí, antes la hice, que sale aquí 1 partido 2 que multiplica a m más n, seno de m más n, x, y después más 1 partido 2 de m menos n con el seno de m menos n, también x, que si la evaluamos entre menos pi y pi, esta integral podéis coger un programa de cálculo simbólico como máxima y la podéis calcular ahí directamente, aunque tampoco es una integral demasiado difícil. Cualquier múltiplo de pi, seno de no sé cuántos pi, siempre es cero, o incluso pi o menos pi. Y esto siempre va a ser cero, es decir, que esto siempre sale cero. Siempre. El producto escalar de una función con otra función considerado como vectores, al salir cero, estos son vectores perpendiculares. Todos los vectores, esto es un conjunto de vectores perpendiculares. Se dice un conjunto ortonormal, ortogonal, un conjunto ortogonal de vectores. Si además el conjunto de vectores, cada uno mide 1, son unitarios, pues se dice ortonormal. Lo dejo aquí escrito porque lo vamos a comentar, lo vamos a utilizar, vamos a hablar de más veces. Definición: un conjunto de vectores ortonormales V1, V2 hasta Vk, lo es si son perpendiculares todos entre sí, perpendiculares 2 a 2, y todos ellos miden 1 y unitarios. Perpendiculares 2 a 2, es decir, que cualquier pareja de vectores que cojamos siempre son perpendiculares entre sí. Bueno, este es un ejemplo atípico de un conjunto ortogonal de vectores perpendiculares. No miden 1, pero si quisiéramos que midieran 1, calcularíamos el módulo de cada uno de ellos, lo dividiríamos por su módulo y ya medirían 1. Pues hasta aquí. Esta clase es un poquito más teórica y el próximo día empezamos a ver pues, montones de aplicaciones que podemos hacer con el producto escalar, que no van a ser, aparte de proyección, vamos a ver también la reflexión, vamos a ver también pues áreas, vamos a ver posibilidad de buscar distancias, hallar volúmenes, muchas cosas. Pues nada, hasta la próxima.